que vamos a comenzar con el estudio. El estudio de hoy es el plan divino, clase número 31, el cual yo le puse como título, no te vendas. Pero yo quisiera añadir como que no te vendas y aún más, no te vendas barato. No, más por decirlo de esa forma, no te vendas. Entendamos que la función o la gran responsabilidad que tenemos sobre este mundo es muy importante, porque este mundo tiene que llegar a una transformación según la escritura nos lo enseña. Entonces, podemos definir que el mundo se transforma a través de las acciones de los hombres. Pero entendamos entonces hasta dónde hemos llegado, en dónde estamos, a qué punto de la cercanía divina estamos. Porque podemos hacer una comparación entre las generaciones pasadas y la generación que tenemos o que estamos viviendo el día de hoy y unas previas a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hoy en día tenemos demasiada sofisticación en lo que es construcción, arquitectura, ciencia y muchas otras desarrollos que se tienen en lo que es la comunidad. ¿Cómo era que se movía la comunidad anterior, las generaciones pasadas? Las generaciones pasadas estaban más conectadas con lo que era la naturaleza. Las generaciones antiguas veían al mundo como, wow, una maravilla, algo sorprendente, algo maravilloso. En el día de hoy la gente no tiene el tiempo para verlo, para entenderlo o para tomarse la delicadeza del tiempo de entender la grandeza de este mundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace entonces la generación de hoy en día? En lugar de ponerse a enfocar en la grandeza que existía en las generaciones pasadas, el del día de hoy, las generaciones de este tiempo más nos hemos enfocado o se han enfocado erróneamente en comida y bebida. ¿Qué quiere decir con en comida y bebida? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos entender con este concepto comer y beber? Bueno, este concepto de comer y beber es una manera de mostrar o manifestar que el hombre solo está pensando en la satisfacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se enfoca en las cosas que solamente le dan no solo satisfacción, sino entretenimiento. Personas que van de aquí para allá sin una dirección, sin saber que las acciones crean un presente, sin saber que nuestro pensamiento se dirige hacia un objetivo, hacia un propósito. Entonces su mente solo está enfocada en ir de aquí para allá, comer y beber, y no tiene el tiempo de ver la grandeza de la creación, de la grandeza de la realidad. Si el hombre se tuviera o se tomara el tiempo, un poquito más de tiempo para analizar, para comprender la grandeza de la creación y de la creación misma del hombre, entonces entendiese para qué fue creado. Y entonces supiese para el poder que hay dentro de sí, o el poder o la grandeza que está colocada dentro de sí mismo, y ver el potencial del creador en uno mismo. Pero si nomás está enfocado en comer, beber, ir de aquí para allá y divertirse, entretenerse, entonces no tiene la oportunidad, ni el tiempo, ni la delicadeza de enfocarse, de ver la grandeza que está dentro de sí mismo. Porque el simple hecho de ser un ser humano, claro, el simple hecho, ya lo minimicé, pero en realidad el hecho de ser un humano tiene la capacidad de entender en lo que se le manifieste e imitar a Kadosh Baruj Hu, o al Santo Bendito sea. Porque el hombre fue creado precisamente para eso, para entender e imitar a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces, vamos a entender esto. El ser humano se entretiene, ¿sí? En enfocarse en muchas cosas y no trabaja en ser lo que debe de ser. Si no se enfoca en otras cosas que no son lo que deben de ser.
Ese es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, oiga bien, se enfoca en lo que no fue llamado a hacer, es venderse. Digamos que estás llamado a hacer algo grandioso, que tus acciones transformen el mundo, que saques tu potencial, que imites a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, que lo imites, que imites a Yeshua, que vivas de la manera llamado a vivir, pero al no hacerlo, vive de otra forma, esa otra forma de vida, que no es para lo que fue llamado a vivir, entreteniéndose, comiéndose, viviendo, divirtiéndose, haciendo de un lado para otro, de un lado para otro, es precisamente a venderse barato. Y como decía Gisca, qué barato, deme dos. ¿Qué es el punto de esto? Que no ser lo que Yahweh nos mandó a hacer o no sacar el potencial con el cual fuimos creados es venderse. Por eso Yeshua mismo lo dijo, obviamente no dijo venderse barato, sino habló de comida y bebida. Y miren qué momento y con qué lo analizó o cómo lo reflejó. Como está escrito en Juan 14:12, lo puede leer Shahkin, por favor, toda Rabá. Shabbat Shalom, Shabbat de queja, Yahweh Beris me deja. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y aquí son Shabbat de queja, Yahweh Beris me deja. Ok, mire bien, bueno, en este caso, lo que está diciendo Yeshua es, el que crea en mí, oiga bien, el que confía en mí, también hará lo que yo hago, y mayores que yo. A ver, vamos a entender esto, ¿sí? Porque estamos hablando acerca de imitar al Padre, o de imitar, o ser lo que tenemos que hacer para sacar el potencial que está dentro de nosotros. ¿Nosotros podemos imitar a Yeshua? Claro que sí. Y dice él, las cosas mayores cosas que yo he hecho, las podrán hacer ustedes. ¿Qué significa esto? Dice, porque yo voy al Padre. Sin analizar el tema o hacer un exégesis del verso, sino entender el objetivo de lo cual estamos utilizando el verso para entender, comprender el propósito, es que el ser humano cuando se ocupa en hacer lo que es mandado a hacer, saca el potencial con el cual fuimos creados. Por eso Yeshua dice, confía, ¿qué es confiar? Confía es tener emuná, fe, ¿sí? Si confías, vas a hacer las obras que yo he hecho y las harás más grandes. ¿Por qué? Porque vamos a imitar. Pero imitar quiere decir que estamos yendo al propósito por el cual fuimos creados. Estamos imitando lo divino. Si estamos imitando lo grande, es hacer, realizar el trabajo por el cual fuimos creados. Y si hacemos el objetivo por el cual fuimos creados, vamos a sacar el potencial que tenemos. Ahora, cuando Yeshua dice que será mayor el potencial o mayores cosas haremos, dice porque yo voy al Padre, quiere decir que se nos añade las obras de Él para poder hacer algo mayor. Entonces, el potencial sale, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Si actuamos como debemos de actuar, haremos cosas maravillosas, transformaremos el mundo. Por eso ocuparse, oiga bien, en comer y beber no es lo que el Padre, no es por el cual el propósito, no es por el cual Abba creó al hombre, para que se entretuviera en comer y beber. El hombre al enfocarse en eso se rebaja a sí mismo. Abba crea un cuadro, un ambiente donde el hombre puede desarrollar su personalidad divina, haciendo lo que es divino y entonces sacando el potencial que hay dentro. Pero si se enfoca en el ir y venir de un lado para otro y enfocarse en lo que es comer y beber solamente, lo disminuye, lo minimiza su potencial, minimiza de que puede crear, o sea, el hombre al enfocarse en comer y beber le minimiza la credibilidad, la emuná de hacer algo más grande de lo que está haciendo. Porque la gente se ocupa solamente en eso, ¿sí? Quiere decir que si uno se enfoca en algo inferior a lo que está mandado a hacer,
entonces también minimiza su capacidad para crear algo superior. Y cuando se minimiza al enfocarse en las cosas que son bajas, entonces también adquiere angustia. Y la angustia es porque no puedo obtener las cosas que me dan entretenimiento. O el hombre se habitúa a las cosas frívolas y al acostumbrarse, eso es como acostumbrarse a minimizarse, a ir cada vez menos, a ir cada vez más abajo. Y le voy a decir de una manera que no parece tan agradable, pero cuando compramos un producto, tiramos lo que envuelve al producto y a eso le llamamos basura. Nos quedamos con el potencial, pero tiramos lo que es llamado basura. O sea, tiramos la basura, sí, lo echamos a un lado. Entonces, cuando el hombre, haga de cuenta que el hombre tiene un potencial, ¿sí? Pero el hombre cuando se enfoca en lo mínimo, en las cosas que es comer, beber, divertirse, andar de allá para acá solamente, en un enfoque, en una dirección, hacia lo divino, entonces es como si él se enfocara solo en la basura. Porque no se enfoca en el potencial, sino que busca la basura. Entonces pierde una sensibilidad. ¿Cuál sensibilidad? Pierde la sensibilidad hacia dónde pertenece, a lo que es capaz de hacer, a sacar todo su potencial. Entonces pierde esa sensación, pierde lo divino y se ocupa en lo que es basura y entonces pierde la capacidad de decir, yo puedo hacer algo mejor, yo puedo hacer algo más grande, porque está enfocado en algo mínimo, algo pequeño, ¿sí? Y entonces eso minimiza su potencial. Entonces, mire bien, hay personas, o hay muchas personas, que tomamos decisiones que son riesgosas, más por las cosas físicas que por las cosas espirituales. ¿Sí? Habemos personas que nos regimos a trabajar, quizás de una manera muy esclavizante, si lo podemos decir de esa manera, ¿sí? Y nos arriesgamos a que nos enfermemos quizás de salud porque tenemos que gastar demasiada fuerza, demasiadas horas de trabajo o desvelos o qué sé yo, tantas cosas que se atreve uno riesgosamente, se arriesga uno en esos trabajos por un objetivo que es ganar dinero, obviamente, ¿sí? Y le damos mucho valor. Obviamente es correcto darle valor a su trabajo que te remunere, pues obviamente el dinero. No es malo. Estamos hablando de los riesgos que toma uno. Y aún algo muy interesante que podríamos decir, ¿es algo malo eso? No, no es nada malo el que uno se arriesgue en el tener un trabajo para lograr un objetivo. El problema es que mayormente las personas nunca nos arriesgamos por hacer algo espiritual que cambie, que transforme. ¿Sí? Quizás tengamos hasta disciplina en el trabajo. Digo quizás porque hay gente que no tiene disciplina en el trabajo. Algunos tienen disciplina en llegar temprano. Muchos tienen disciplina en llegar temprano. Muchos otros no. Muchos otros tienen devoción en su trabajo para dejarlo perfectamente bien. Otros lo hacen muy cuachalote. Pero aún así, son horas de trabajo y de enfoque. ¿Hay algo malo con eso? No, no hay nada malo. Está bien. Y no estamos hablando de que sea bueno o malo, sino estoy trabajando para ser quien debo de ser. En otras palabras, en el trabajo estoy sacando o estoy siendo la persona que debería yo ser, que yo debo de ser. Porque si yo no soy capaz de atreverme o de arriesgarme también por una cosa espiritual, para un logro espiritual, que debe de tener mucho valor, y si tengo riesgos por las cosas físicas, si me arriesgo hasta mi salud, arriesgo mi fortaleza, arriesgo muchas cosas físicas, porque quiero lograr otras cosas, si no puedo hacer eso, entonces quiere decir que me estoy vendiendo barato, porque me puedo entregar a un trabajo.
porque me puedo desvelar, de quitarme todas mis fuerzas, pero no puedo esforzarme por algo de espiritual. Entonces, cuando no hay ese balance, me estoy vendiendo. Por eso Yeshua nos dice, ahora sí entendiendo esto, ¿sí? Enfocarse en lo cotidiano únicamente, sin arriesgarse también en buscar lo que es espiritual, es venderse barato. Y mire cómo lo pone Yeshua, en un contexto, en el Lucas 17, 27. Lo puedes leer, por favor, ¿sí? Shabbat Shalom para todos. Shalom. Dice, hasta el momento mismo en que Noah entró en el arca, todo el mundo comía y bebía y se casaba, pero vino el diluvio y acabó con todos. De Baruch Hashem. Mire, Toa Rabalbi, esto es un ejemplo correcto, o sea, pleno, muy entendible de lo que estamos hablando. Como que nos da el sello de lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resultado de comer y beber y darse a casamiento en lo cotidiano, o sea, no es que sea malo, es que era lo único que hacía esa generación. Esa generación se daba de por comida, bebida, se casaban, hacían todo, menos uno, que era Noah. Noah y los suyos se salvaron del diluvio. ¿Por qué? Porque las acciones de los hombres, ¿a dónde llevaron? A la destrucción del mundo. Porque esa generación solo estaba enfocada en ¿qué? Comer, beber, casarse. Digamos que no había tele, digamos que no había Netflix, que no había YouTube, que no había TikTok, que no había la media que existe el día de hoy. ¿Sí? Pero hacían otras cosas y se entretenían en otras cosas. Y Yeshua llama a eso también la Torá. O sea, Yeshua está hablando lo que la Torá dijo. ¿Sí? Se comían y bebían, estaban en casamiento. Entonces, vivir en lo cotidiano. Se esforzaban por obtener esto, luchaban por obtener lo que ellos. Pero no hicieron nada, no transformaron la tierra para bien, la transformaron para destrucción. Porque las acciones del hombre transforman o destruyen la tierra. ¿Y cuál es el fin de esa generación? No lograron nada más que destrucción. ¿Sí? Entonces, el mundo refleja lo que el hombre es. Me refiero. ¿Usted ve tantas guerras que hay ahorita? ¿Sí? No por un lado, por otro. ¿Qué hay ahí? Que están enfocándose en lo físico, no en lo espiritual. ¿Sí? Ahora, el ser humano, ¿qué tiene que hacer al ver esta realidad? Reevaluarse. Si no se reevalúa, quiere decir, si no tengo una introspección de si estoy haciendo lo que se supone que debo de hacer o para lo que fui yo hecho, quiere decir que estoy estancado. Y si estoy estancado, quiere decir que solo soy una persona que me compete a mí mismo. Egoístamente solamente me enfoco en mi persona. ¿Sí? Quiere decir que soy inestable en lo que es espiritual. ¿Sí? Entonces tengo que disciplinarme. ¿Sí? El entendimiento de mi corazón. El entendimiento y la disciplina me empujan, ¿sí? Para formar y ser generar una conexión, ¿sí? Por eso Rab Shaul, oiga bien, Rab Shaul le dice a los filipenses que hay que programarse y disciplinarse en algo. ¿Para qué? Porque las acciones del hombre van a afectar la tierra. Sí, los hombres se pueden enfocar solamente y disciplinarse y exigirse y arriesgarse en qué, en esto, en lo otro y aquello, pero en realidad no tienen el enfoque correcto. Por eso en Filipenses capítulo 4, verso 8, ¿lo puedes leer por favor, Elisha Tuarabá? Nos viene a decir algo muy interesante acerca de cómo lo puede enseñar Rabsha o lo maneja él para programar al humano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Baruch Hashem. Fíjate bien cómo es la programación. ¿En qué tienes que pensar? En otras Biblias dicen, en esto meditar. ¿Qué es lo que tienen que meditar? En lo que es verdad, en lo que es de honor, en lo que es justo, en lo puro, en lo amable, en la buena reputación, en la virtud, en la exaltación. En esto, meditar. O sea, me está diciendo, prográmate. ¿De dónde voy a sacar todo eso? ¿De dónde voy a sacar la verdad? En la Torá. ¿De dónde voy a sacar lo honorable? En la Torá. ¿De dónde voy a sacar la justicia? De la Torá. ¿De dónde va a sacar puro e impuro? Lo puro de la Torá. ¿De dónde va a sacar la amabilidad? En la Torá. ¿De dónde vas a generar buena reputación? En la Torá. ¿En dónde se encuentra la virtud? En la enseñanza de la Torá. ¿En dónde vas a encontrar encontrar algo que sea digno de ser exaltado? En la Torá. En esto meditar, dice Rav Shaul. Le dice a los judíos que están en Filipenses, en esto hay que meditar. ¿Por qué? Porque si meditas en esas cosas, las acciones se manifiestan en el hombre a través de sus pensamientos. ¿Sí? Algunos dicen, no es en lo que debe de ser, eso es lo que tú pienses, lo que tú creas, como tú sientas, así está bien, hazlo como quieras. ¿Ves? Y muchos pueden envolverse en lo material, envolverse en los negocios y en toda forma de trabajo, de desenvolvimiento físico. Pero no hay nada de malo en trabajar. Sino debo de meditar. Mire bien, le voy a decir algo. Porque muchas veces solo queremos la acción de reacción, ¿sí? Causa y efecto. Por decirlo así, yo trabajo, quiero dinero. Sí, eso es lo que debería de ser. Trabajo por dinero, ¿sí? Pero veamos que hay otra manera de meditar, ¿sí? O de pensar. ¿Soy diferente por lo que hago? A mí me refiero. El trabajo que realizo también me ayuda a ser diferente. Para bien, obviamente. ¿Sí? Porque la persona se envuelve solo en el trabajo, ¿sí? Pero nunca piensa si el trabajo le trae que sea mejor o igual persona o peor persona. Porque la gente no piensa en sí, en eso. La gente piensa que trabajar es adquirir un salario. Solamente piensa, trabajo, adquiere un salario. Causa y efecto. Trabajo, pues quiero un salario. ¿Y es malo pensar en eso? No, tiene uno que trabajar para obtener un salario, sí, tiene que serlo, ¿sí? Pero el trabajo también tiene que hacerme mejor persona. ¿Y cómo lo puedo ver? Bueno, yo no lo voy a entender si no es a través de la Torah. Porque por decirlo así, si yo hago algo, solamente pienso que voy a cobrar, vamos a decir, un plomero, un constructor, un pintor, solamente piensa porque, voy a sacar dinero, pinto para sacar dinero, o porque digamos, voy a pintar porque esta casa se va a ver mejor con este color, o porque las personas van a estar felices, o porque voy a arreglarles algo porque está molestando a las personas y porque una casa no puede funcionar si todas las cosas no están en su correcta función, o cuando están desarregladas o que están incompetentes para darle protección a una familia, pues yo voy a ir a trabajar para que esa casa le pueda proveer las necesidades que tiene esa familia. Y al hacerlo lo hago con una alegría y con un gozo, pensando en el bien que estoy haciendo, más en el beneficio del dinero que voy a recibir. Eso es correcto. Claro que tiene que cobrar presupuestos, porque no va a trabajar sin recibir su remuneración. El punto es cómo hago lo que estoy haciendo, porque aún hasta en eso impacta lo que hacemos. Cuando hacemos pensando esas cosas, las cosas que realizamos quedan bellas, fuertes, excelentes, bien hechas, acabadas, y le trae una bendición a la familia porque lo hizo con cabot. Por eso cuando se dice que cuando un yahudí o alguien trabaja y que sí, sirve al Padre,
y trabaja en ese hogar, le deja una bendición, solamente por estar ahí trabajando. ¿Por qué? ¿Qué bendición le deja? Pues el hecho de que no ve el trabajo como simple recurso monetario, sino que le va a hacer el bien a alguien. ¿Sí? Sino que va a crear un lugar, un ambiente aceptable para la familia que está ahí. Entonces la mente crea algo diferente y bendice la casa a través de sus actos, porque no solamente el trabajo que hago es por moneda, sino también para reflejar la grandeza del Padre que está en mí. Entonces el trabajo que hago también hace la diferencia, aunque remunere, por supuesto, porque si no son solamente cosas que no hacen diferencia, porque todo el mundo trabaja por dinero, pero no para hacer la diferencia. Y también entendamos que cada día, cada momento de la vida es algo que se genera para nosotros la oportunidad para crecer. ¿Sí? Quiero decir con esto. En nuestro diario vivir vamos a tener circunstancias difíciles en el trabajo, pero son unas oportunidades para mostrar la grandeza del Padre en nosotros. El que no conoce al Padre ve una piedra de tropiezo en el trabajo como algo que va en contra de él y dice, ay, cómo me pone precias trabas el diablo, no me quiere, ya me van a correr de aquí, ya no puedo estar en este lugar, ya me odian todos aquí. Pero el que tiene al Padre dice, este obstáculo que ya ha venido aquí en el trabajo es porque Él se va a manifestar en su grandeza. No solamente que el Padre se va a manifestar, sino que yo voy a manifestar la grandeza que está en mí del Padre. Por eso me va a ser diferente. ¿Sí? Pero si yo, oiga bien, tengo que trabajar y también tengo que enfocarme, aparte de lo que hago en mi trabajo, enfocarme en lo que hago en el mundo, de mis ratos libres. ¿Qué hago en mis ratos libres? También no solamente tengo que estar buscando una entretención del mundo físico, sino también crear momentos de espiritualidad en nuestra vida. Porque si no, entonces simplemente estoy viviendo para ser entretenido. Si una persona va y trabaja, come, bebe, duerme y luego va y en el tiempo libre, que tiene un tiempo libre, o dedica todos sus tiempos libres solo en diversión, entonces en eso está basada su vida, en la entretención, entretener su vida. Me entretengo con trabajo, me entretengo con la diversión, me entretengo con esto, y no está sacando el potencial, porque el Padre no nos creó solamente para eso, sino para manifestar su grandeza en nosotros. ¿Sí? Tenemos que trabajar para vivir, tenemos que trabajar en la vida. No vivir para trabajar. Tenemos que vivir, que trabajar en la vida. Es diferente. ¿Sí? Podemos trabajar para mejorar siempre, no para empeorar. El trabajo me va a ayudar a mejorar vidas y mi vida, mi familia y la de quien yo estoy trabajando. Aún el trabajo que sea, aún si voy a limpiar una casa, también le pongo el toque divino ahí. Aún si la voy a construir de la misma manera. Usted sabe que las constructoras que van a pensar en construir una casa, ¿usted cree que piensan en las familias, en su gran... No, piensan en el dinero. Grandes compañías, grandes edificios, grandes construcciones, no piensan en la familia o en las cosas divinas, piensan en cómo van a sacar dinero. No hace la diferencia, es lo mismo de todo, es lo mismo de siempre. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, hacemos cosas que impactan, ¿sí? O corremos tras las cosas que nos impactan. Y hablando de las cosas del mundo, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la raíz de todo esto? La raíz del problema de enfocarse en las cosas de entretención es porque estamos en un cuerpo. Y a ese cuerpo, recuerde que restringe lo espiritual. ¿Sí? El cuerpo restringe todo el potencial
por el cual fuimos creados. El cuerpo restringe. El alma, el ruach, se restringe y entra a un cuerpo que está limitado con ver, oler, probar, escuchar y tocar. Y tiene restricciones, ¿sí? Entonces, el cuerpo está creado con energía restringida. Por eso, porque vive de esa manera, restringiendo, él no tiene deseos de buscar crecer. Él no tiene deseos de ser más, porque a él le agrada lo físico, lo que está aquí, porque está creado de restricción. Y entonces podemos respondernos el por qué las personas comunes que no conocen la Torah, que no conocen al Padre, no buscan hacer cosas que impacten la vida. Porque el hombre no se ocupa en impactar la vida. Hay gente que así como nace, crece y se reproduce y muere sin haber impactado su vida ni nada. Porque es la naturaleza del guf, o sea, del cuerpo. Solo vive por vivir, no hace las cosas para impactar, no impacta a nadie. Y nosotros tenemos que tener la naturaleza de impactar. ¿Sí? Todo eso viene del cuerpo. El mensaje del cuerpo es su deseo. Ahora, ¿por dónde entra el deseo del cuerpo? Por los ojos. Por eso Juan o Yohanan dice en una de sus cartas lo mismo, porque todo lo que le estoy diciendo el día de hoy está escrito en unos dictados que dio una enseñanza Lusato. Todo lo que le estoy diciendo hasta este momento, no todo lo que le voy a decir el día de hoy, pero lo uno al pensamiento de lo que dice la Torah o el Brit Hadashah, porque Juan dice lo mismo que dice Lusato. Veamos primera de Juan 2:16, ¿lo puede leer, por favor, Leona, si le es posible? Primera de Juan 2:16. Amén. Shabbat Shalom. Shalom. Primero de Juan 2:16 dice, porque todas las cosas del mundo, los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida no son del Padre, sino del mundo. De Barim HaKadosh. Ok, aquí Juan, Johanna no le está echando la culpa al mundo, sino que el mundo tiene creada su energía restringida, ¿sí? Y el hombre codicia las cosas restringidas del cuerpo porque vive en eso. Que dice, la vieja naturaleza tiene codicia, o sea, tiene codicia de lo que ven. La soberbia de la vida, ¿sí? Las cosas terrenales que se enfocan, que no son del Padre, o sea, que la gente se enfoca en eso, no por santificar su nombre, no por engrandecer la grandeza o por manifestar la grandeza del Padre, sino por la vanidad que envuelve lo que está aquí en el mundo físico o en este mundo, ¿sí? ¿Y por dónde entra? Dice, por los ojos, obviamente. ¿Y de dónde? ¿Qué se hacía? Pues la carne. ¿Qué está hablando ahí? El hombre no está enfocado en el desarrollar su potencial, está enfocado en el deseo. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo para que entendamos este concepto. Un niño que no ha desarrollado totalmente su cerebro, usted sabe que los niños van desarrollando el cerebro conforme van adquiriendo conocimiento de este mundo para desenvolverse en él. La manera que se entretiene un niño en este mundo varía, empezando con monitos, muñecos. Si son niñas, muñequitas, que se hacen mamás, con cosas elementales. O los niños con carritos, o muñequitos de soldaditos, lo que sea. Pero se empieza con muñecos. ¿Cómo se entretiene el niño? Con muñecos. Esa es la forma de que un niño se entretiene. ¿Por qué? Porque crece, porque tiene un desarrollado cerebro muy poco. Pero en cuanto va creciendo y va desarrollando su inteligencia y va adquiriendo sabiduría a través de la vida, quiere cosas más sofisticadas, según la percepción de su realidad. Entonces va creciendo y ya no quiere monitos, ya quiere un iPad o un iPhone, ¿sí? Porque va desarrollando su capacidad. Y ahora quiere
pues algo superior, algo más. ¿Por qué? Porque ya es más sofisticado. Según su realidad, es lo que desea. Entonces, entre menos sabiduría y menos conocimientos, más pequeña es su naturaleza y menos requiere de entretenciones. En cuanto más conocimiento y más sabiduría, más deseos sofisticados tiene. Por eso Daniel dice que la gente busca cosas de un lado para otro. Y cuando dice que la gente busca de un lado para otro, quiere decir que está de aquí para allá, comida, bebida, y por eso el Padre dice, aumenta la ciencia de la naturaleza, del mundo, pero no del Padre ni de la sabiduría espiritual, sino de la naturaleza. Eso llevará a las cosas al fin, como dice Daniel 12:4. Lo lee, Shehakim, por favor, Torrabá. Llevaré Jehaya Weberis me deja. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y aquí son llevaré Jehaya Weberis me deja. Barrabá. Oiga bien, dice que le dice a Daniel, cierra este libro, ¿sí? De lo que va a pasar, ¿sí? Porque la gente corre de aquí para allá. Eso es estar enfocada en las cosas del mundo. Eso es decir, que no tiene el enfoque de crecimiento espiritual, sino está buscando la satisfacción. Por eso dice, en cuanto más corre de aquí para allá, averigua, crece, su pensamiento es más sofisticado. Entonces, ¿qué va a buscar? Ciencia. Entre más sofisticado y más conocimiento del mundo, más sofisticados quieren las cosas. Se aumenta la ciencia. ¿Por qué se aumenta la ciencia? Porque el adulto está buscando cómo entretenerse más. No me diga que podemos sacar el beneficio al iPhone, sí, al iPad, sí, a la computadora, sí, pero fue creado para sacarle beneficio. Nosotros le sacamos beneficio. La gente común lo creó para entretención, para distracción, pero nosotros, los hijos de Akadosh Baruj Hu, le sacamos beneficio. Nosotros le sacamos el beneficio, pero fue creado para otra cosa, ¿sí? Para control, para información, claro que sí, para todo eso fue creado. ¿Sí? Entonces, el espectro, ¿sí?, del deseo por las cosas generan un comportamiento, ¿sí? Entonces, depende de lo que yo hago, estoy diciendo qué me controla. Y la pregunta es esta, ¿qué me controla? ¿O qué me dirige? ¿Mi carne? Porque si es mi carne, entonces estoy enfocándome en las cosas del mundo físico y también en ellas hay vacío. Hay algo que le hace falta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi deseo es vacío, también creamos cosas buenas. Entonces, ¿por qué se crea iPhone y iPad y toda la ciencia que está aumentando y lo que seguirá aumentando? Todo es para la comodidad. Los trabajos en las fábricas es para como, o sea, ahora ya hay más robots en las fábricas. Y cuando hablo de robots, no estoy hablando de robots como humanos, sino que máquinas como un brazo electrónico, como más computadora dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque es comodidad, más rápido, porque se está enfocando no en las personas, sino en de qué manera produzco más y cómo soy más eficiente para obtener más riqueza. Entonces, el vacío crea vacío. Pero lo que es guiado por el espíritu, o el ruaj, como lo quiera llamar, crea plenitud y da sentido. Entonces, cuando es así, creas, completas, transformas. ¿Sí? Lo que trabaja en espiritual, crea espiritual. Lo que se trabaja en plenitud, transforma algo que da plenitud. Lo vacío crea vacío. ¿Sí? Entonces, como nuevamente, tengo que saber dónde me estoy dirigiendo y cómo estoy trabajando, ¿sí? Si trabajo en lo vacío, el resultado será vacío.
si trabajo en la grandeza de lo que es divino, entonces me va a llevar a la plenitud y voy a generar una transformación. Previamente a lo que hablamos, a las personas que van que como dice Daniel, previamente a lo que dijo Daniel acerca de que las personas corren de aquí para allá y que no solamente corren de aquí para allá, sino que se les aumenta la ciencia. ¿Por qué? Porque el hombre está basado en las cosas vanas. También habla de las personas que son transformadas, con las que se enfocan en lo que es divino. Ahí está escrito en Daniel 12, 2 y 3. Lo puede leer, por favor, Víctor. Rabbi dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetuidad eterna. ¿Sí? Ok, está hablando de la resurrección, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Para uno, en la resurrección, unos van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque lo que pudiste ser y no lo fuiste. Otro será para confusión, ¿sí? La confusión. Bueno, la vergüenza y la confusión van juntas, ¿sí? Y la confusión de porque nunca supieron a dónde dirigirse, cómo caminar, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse. Pero también entendamos, ¿sí? Que habla de aquellos que brillarán como el sol, que brillarán como las justicias en plenitud en la eternidad. ¿Por qué? Porque trabajaron, esos trabajaron en lo que daba plenitud. Y ellos son los que se transforman, brillan, transforman de carne a algo espiritual. Así es que si los deseos tienen raíz en lo que es físico, en lo que es el cuerpo, crea fácil, crea vanidad. O sea, estoy basado solo en comida y bebida, negocios, ¿sí? Cosas vacías que se ven a través o que son obtenidos a través de los ojos, ¿sí? Que vamos a obtener vacío. Y la raíz, ¿dónde está? Está dentro de nosotros, o sea, el cuerpo. Y que vamos a tener una entidad o un ser vacío, ¿sí? Con una misión vacía. Pero Abba creó el cuerpo con una energía restringida, con un poder restringido, ¿sí? Y porque está restringido, no puede sacar todo su potencial, pero en él incluyó el Neshama, o sea, el alma, el espíritu. Esa tiene una personalidad diferente. Es la que crea el resplendor en el cuerpo, ¿sí? Cuando se busca lo bueno, lo pleno, lo justo, ¿sí? El alma y el cuerpo, como están en un mismo lugar, pues el alma trabaja para que el cuerpo venza las cosas vacías y se enfoque en las cosas que dan grandeza. ¿Sí? Así es que cuando el alma trabaja y vence, se transforma el cuerpo. Cuando no, se deteriora. Hay decadencia. ¿Sí? Y cuando hay decadencia y se deteriora el cuerpo es porque hay algo que hace falta. ¿Sí? El cuerpo está vacío y está sujeto a deteriorarse. Pero el alma, el ruach que está dentro de nosotros es inmortal y su naturaleza es pura. ¿Sí? Entonces el hombre, el ser humano, puede permitir que lo rija el alma o que lo rija el cuerpo, que gobierne el alma o que gobierne el cuerpo. Si lo gobierna el cuerpo, sus acciones van a ser vacías. Y si sus acciones son vacías, es cuando la Torah habla que Abba esconde su rostro del hombre por sus acciones. Cuando el hombre está enfocado en las acciones, quiere decir en lo vano, y no trabaja para lo que fue hecho, se vende barato y no hace lo que tiene que hacer, entonces Abba oculta su rostro. ¿Por qué? Porque somos semejanza de él. Entonces eso dice el Mija, capítulo 3, verso 4. Lo puedes leer, Elisha. Es Miqueas 3:4. Ajá. Okay.
Entonces clama a Hashem y os responderá. Antes esconderá de nosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malas obras. Devarim Hashem. Sí, o sea, él dice ahí, ¿a qué se oculta el Padre? Se oculta del rostro por las malas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que se oculta. Si él se oculta, va a haber un vacío. ¿Sí? El que la persona solamente se enfoque en sí mismo, crea un vacío. Si la persona disfruta el vacío, es lo que hace que el Padre se oculte. ¿Por qué? Porque cuando él se oculta, ¿qué quiere decir? El vacío continuará. O sea, no habrá crecimiento y lo que es vacío continuará hasta que vea la frustración de sus actos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al apartarse, al ocultarse, habrá un vacío que se extenderá. Porque la relación con el Padre al ocultarse va a decir, tu relación conmigo está restringida ahora. ¿Por qué? Porque estás enfocado en lo vacío y no en mí. Entonces se genera por esa falta del Padre frustración. Entonces el hombre tiene que estar consciente de qué está haciendo. Ahora, cuando el hombre está consciente de lo que está haciendo, tiene que pensar, ¿estoy haciendo lo que es correcto o lo que es adecuado? Entonces, si es así, el hombre tiene que estar alegre con las cosas que realiza. Ya sea lo físico con el Padre. Si continúa con las cosas físicas sin tener el significado espiritual, creará un ciclo un ciclo que se genera en un patrón y que se transformará en que otros lo hagan. Y cuando otros lo hacen, entonces se apartan de la realidad, de la luz o del conocimiento verdadero del Padre. Entonces, a través de la historia, el mundo siempre se ha vendido a lo barato. Por eso es que la ciencia ha aumentado y lo espiritual ha ido en decadencia en los que no han servido a Abba. ¿Sí? Ahora, se considera un crimen el no hacer, el ir en contra de lo que fuimos hechos. Crimen soy una palabra muy fuerte. Pero es por decir que se considera que el gran crimen de la humanidad es ir en contra de sí mismo. O sea, yo fui creado para ser alguien grandioso, para dejar un impacto en la tierra, para manifestar la grandeza divina. Fui creado para perseguir las cosas sorprendentes y me vendo por cosas vacías y huecas. Y estoy pecando o estoy matando lo divino y estoy creando lo vacío. Entonces el gran crimen del hombre es ir en contra de su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Es que soy un ser divino. Y cuando voy en contra de mi naturaleza, entonces le estoy diciendo a mi cuerpo, toma control de mí. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. El hombre corrió tras lo natural, lo físico, lo material, y se desconectó del Padre cuando no entendió lo que es caminar con Él y desarrollar una relación con el Padre, que a tal grado de que se sintió solo, que eso lo vimos anteriormente, o lo estudiamos previamente. Entonces veamos lo que dice Génesis 3, 17 al 19. Lo lee por favor, escrito arroba. Dice, y el hombre dijo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te brotará, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que retornes a la tierra, porque de ellas fuiste tomado,
y pues polvo eres y al polvo volverás. No roba. Ok, ¿cuál era lo que tenía? Miren, imagínense, ¿qué hizo lo que el hombre? Bueno, el hombre prefirió lo material. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál era el trabajo de Adán? Cuidar el jardín del Edén. ¿Usted cree que solo era cuidar el jardín del Edén? El trabajo de Adán era crecer más y más en el conocimiento y en la unión con el Padre. Tenía la gran oportunidad de conocer al Padre, de deleitarse en el Padre, de caminar con Él, de que le hablara y Él lo escuchara, de agarrarlo en la mano, de profundizar en una unión con Él, de entender la grandeza del Padre, pero no lo buscó, sino que se sintió solo. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió solo teniendo al Padre? Porque buscaba otra cosa o buscó otra cosa. ¿Y qué le dice el Padre? Ok, ¿quieres tener contacto con el mundo físico? Ok, pues ve al mundo físico. ¿No quieres buscar de mí? Ok, pues ve y trabaja en lo que en la tierra y del fruto de tu esfuerzo comerás. Y luego le dice, hierba del campo comerás. Sí, como si fueran los animales. Pero el Padre le dice que no. Pan de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nivel lo mandó al hombre? Adán. Cuando él peca o cuando él desea más relacionarse con lo físico antes que con él. Cuando en lugar de sacar el potencial y relacionarse con el Padre, decide mejor enfocarse en las cosas físicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, ¿quieres estar como los animales? Adelante. Vive como un animal. Enfocado en la sobrevivencia, enfocado en tener que comer, enfocado en esas cosas, antes de que tenías la oportunidad de conocerme, de estar conmigo, de crecer en el conocimiento, de relacionarte conmigo, y aún preferiste las cosas del mundo, lo material. Pues ándate en lo material, camina en lo material, deleítate en lo material. Ahora trabajarás por tu pan. Respondiste a tu deseo. No quiere decir que el Padre quisiera que le pasara esto, sino que eso es lo que tú quieres, pues sigue eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En el vacío que experimente Adán, buscará a Kadosh Baruj Hu. En el vacío. Pero cuando las personas, oiga bien, se enfocan en las cosas físicas, para sobrevivir se convierten en algo de sofisticación, inventan cosas para que las cosas sean más fáciles de realizarse, ¿sí? Viven una vida más sofisticada que un animal, obviamente. ¿Sí? Pero entendamos, ¿es malo que nosotros trabajemos? No, es malo que no dediquemos un tiempo para crecer en lo que es espiritual, ¿sí? No podemos desaparecer del mundo, tenemos que trabajar en lo físico, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que tener la experiencia de la vida, pero tenemos también que aprender por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que fui creado. Porque si no hago eso en mis tiempos libres, entonces voy a dedicar todos mis tiempos libres en lo que es vacío y entonces me estoy vendiendo y en un muy barato de menos. Ahora el hombre puede enfocarse en lo que necesita, sí, comer y beber, es necesario. Pero no me puedo vender totalmente. Tengo que trabajar también en el mundo espiritual. Tengo que vivir por lo que fue creado, pero tengo que sacar todo mi potencial. ¿Sí? Entonces, el problema es que las personas, cuando se enfocan tanto en lo físico, se desconectan de lo espiritual. Al desconectarse de lo espiritual, pierden el contacto, el desarrollo con lo espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues medida por medida. Entonces, mire bien, vamos a entender un verso que se entiende muy ligero, pero vamos a profundizar en entender algo que puede darnos entendimiento.
y que nos puede hacer que veamos algo más profundo. En Eclesiastés capítulo 6, verso 7, ¿lo puede leer, por favor, Shehakin? Jehová de que Yahweh Beris me deja. El trabajo de cada uno es para su boca, pero su apetito nunca queda satisfecho. Y gira son Jehová de que Yahweh Beris me deja. Mire tu arrabá. Mire bien, le voy a decir, no pude ponerlo en un PowerPoint porque pues, es imposible. Pero dice aquí, Kol amal hadam, le pihu, Kol amal hadam le pihu. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Dice bien cómo dice, y enseguida dice, Begam hanefesh lo timala. Begam, y también hanefesh lo timale. ¿Qué quiere decir eso? Y también el alma no se sacia. ¿Qué quiere decir? El hombre trabaja para la comer, ¿sí? Y también su alma no se sacia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo pueden traducir? Así como se tradujo en la Biblia, o en la versión que leyó Shahakin, que no sacía su alma. En esta versión dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y aún así, su alma no se sacía. ¿Qué quiere? Pues ese verso puede interpretarse de muchas maneras, pero lo que está diciendo aquí es algo muy interesante. Lo que está diciendo que el hombre que trabaja solo para su boca, su alma nunca la sacía. Por eso dice Gam, Begam, y también su alma no se sacía. ¿Qué quiere decir? Por estar trabajando en las cosas para comer, no sacía su alma. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante, fíjese bien. Este verso Lusato dice, que hay que tener mucho cuidado con lo que pones en la boca, lo que entra y sale de ella. ¿Usted sabe quién dijo eso? Yeshua. ¿Sí? Lusato dice que hay que tener cuidado con lo que entra y sale de la boca, que contamina al hombre, dice Lusato. ¿Sí? Porque el hombre, dice, se enfoca en comer, pero también habla mal, o sea, saca la shonjara, come, pone el pan en su boca, pero también saca lo que hay en el interior de su boca. Entonces, él traduce, el intérprete dice, su alma no la sacía. O sea, no se enfoca en lo espiritual. Puede comer, beber y chismear, pero no crece en lo espiritual. Eso es algo muy interesante, ¿eh? Quiero decirle, mi amigo. Es muy importante entender lo que está diciendo este hombre, con lo mismo que dijo Yeshua, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Sí? Porque ahí comían todos kosher. Pero lo que sale es de la shonjara y las cosas malas. Dice. Y no sacía su alma. ¿Qué quiere decir que no sacía? ¿Qué quiere decir saciarse? Que está pleno, que está alimentado. Quiere decir que la alma, oiga bien, muchos hablamos del cuerpo que está desnutrido. Pues el alma está desnutrida. El alma no está siendo nutrida. Porque no se ocupa del alma, sino solo se ocupa de nutrir el cuerpo y aún la debilita cuando está hablando mal. Entonces el alma está desnutrida. No hay nutrición para el alma, solo para el cuerpo. Entonces aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque nuestra mente se llena de acuerdo también de las cosas que se llena de pensamientos, se llena de lo que vemos, de lo que aprendemos, y se comporta de acuerdo a la información que recibe. Entonces, ¿cómo llenamos la mente? Con la TV, ¿sí? Con Netflix, con Disney,
con todas las cosas que salen ahí en el mundo de las medias, ¿sí? Entonces, todo eso le dicen cómo comportarse, cómo dirigirse, cómo pensar. Y entonces se genera una persona de acuerdo a las cosas que le dicen ahí. ¿Sí? Mire bien, le pongo otra vez atención, otro ejemplo. Hay niños que salen, que no les gusta la escuela, ¿sí o no? Pero que les gustan los deportes. Porque no ven nada importante o interesante en la escuela, sino solo los deportes. Porque les da alegría, porque les gusta, como sea, ¿sí? Todo lo que les dé deleite, pues ahí se va a enfocar. Lo demás no le importa. La escuela no la ve importante. No le ven valor. También los adultos tienen sus propios juegos, pero de adultos. Pero también son juegos. También el adulto se entretiene como un niño, el niño con un muñequito, el adulto con algo diferente, con un muñecote, o muñecota, whatever. O en otras cosas. Pero la sabiduría no le ve importancia. A las cosas divinas no le ve importancia. Ese es el problema, ir en contra de la naturaleza por la cual se fue creado. Entonces, cuando la mente se expande, crea deseos más sofisticados. Si el hombre tiene basados sus deseos solamente en sus deseos solamente en la capacidad de su entendimiento, ¿qué va a traer como resultado? Lo que recibe como entendimiento. ¿Cuál es la sabiduría de una persona? En cómo toma una decisión, cómo se dirige él en la vida, ¿sí? ¿Cómo genera un acto? Pues de acuerdo a la información que tiene. Si no le interesa la espiritualidad, no la va a estudiar, no le ve nada importante. Si no le gusta la sabiduría, no le va a gustar, no le ve importante. ¿En qué va a llenar su mente? En lo que le gusta, en lo que le agrada, en el placer que recibe. Y no recibe placer en la sabiduría porque no le gusta la sabiduría. ¿Sí? Ahí está el punto, mi hermano. Aquí vamos a encontrar algo interesante, ¿sí? Porque el Padre por eso dio la Torá, para dar sabiduría y entendimiento al hombre. ¿Sí? La Torá que nos dio Hakadosh Baruj Hu no es para correr fuera del mundo, sino que la sabiduría que nos da en la Torá es para tener contacto con este mundo físico. Y esta sabiduría de la Torá nos da la protección o el entendimiento para que no nos estanquemos en un mundo físico, sino que nuestras acciones los transformen. Entonces la Torá se nos da para transformar este mundo. La Torá se nos da para protegernos de ser estancados en este mundo. Nos da la sabiduría para que nuestras acciones vayan por encima de lo que es lo que nos ofrece este mundo. Por eso lo dice Corintios, primera de Corintios, Raphael le dice esto a los Corintios. No se estanquen, ¿sí? Sino en la protección con la Torá. Como en primera de Corintios 2, 6 al 7, ¿lo puede leer, por favor, Levana? Toda rabá. Amén. 1 Corintios 2, 6, 7 dice, aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Por el contrario, estamos comunicando la sabiduría secreta de Yahweh, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yahweh había decretado que nos traería honra. De Bari Marcador. ¿Sí? Se habla sabiduría, no la de este mundo, ni la de gobernantes, que va a desaparecer, dice. La sabiduría de Elohim, que da honra. La sabiduría de Elohim que da honra está en la Torah, no en otro lado. La sabiduría de Abba que da honra está en la Torah. ¿Sí? Ahora, la Torah
no es para negar el mundo físico, es para trabajarlo, es para controlar el mundo físico. Entonces la Torah no nos aleja, la Torah nos da la luz, el entendimiento, ¿sí? Cuando la persona está, no tiene Torah, está en oscuridad, todo eso lo sabemos. Entonces vive en una naturaleza de ilusión. Y la naturaleza de esa ilusión es que no, esa persona no se disciplina, ¿sí? Pero la persona que tiene la Torah se disciplina con nada. Busca al Padre. No solamente busca al Padre. Imagínense que al dar la Torah en el monte Sinaí, al Padre, al dar el momento, cuando da la Torah, le está diciendo, controla el mundo. No solamente vas a controlar el mundo, no te vas a estancar en él, pero aún más grande que eso, aún mayor que eso. Cuando Hakadosh Baruj Hu da la Torah, está diciéndole al pueblo, no vas a caminar solo en este mundo. Cada paso que des, yo voy a estar contigo. En cada enfrentamiento con la vida, yo estaré contigo. En cada situación en la cual te muevas en este mundo, yo estaré contigo. ¿Sí? Imagínate invitar al Padre. Ayúdame, Padre, a enfrentar esta vida en la cual me has puesto. No, por eso dice él, no, no estás solo, no te voy a dejar solo. Yo estaré contigo. Al estar con él, nos va a ayudar a sacar el potencial que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros nos da un trabajo, nos da la Torah y nos dice, este mundo hay que vencerlo, pero yo estoy contigo. Yo camino contigo. No lo vas a hacer solo, yo estoy contigo. ¿Sí? En el momento que el pueblo acepta y dice, Nashe benishma, en ese momento le está diciendo, yo voy a hacer lo que tú me dices. Y no sé lo que va a hacer, pero voy a hacer lo que tú me dices. Voy a alcanzar un nivel diferente al que obtiene Mashiach. ¿Sí? Pero porque tú vas a estar conmigo. Cuando el hombre haga eso, entonces se manifestará algo en la tierra. Así lo dice Habacuc 2:14, lo puede leer Shara. me deja. Y también la ruina de otros enemigos está amenazado por atraer a los hombres a la apostasía y por su violencia e idolatría. Habacuc ¿Yes? 2:14. Habacuc, ¿sí? ¿O será otro? No sé, voy a leerlo yo, ¿ok? A ver. Dice, la tierra estará llena de conocimiento de la Kabod de Hashem, como las aguas cubren el mar. ¿Qué sabiduría tiene que desaparecer? La de este mundo y la mundana y la terrenal. ¿Cuál sabiduría tiene que permanecer y llenar la tierra? La sabiduría y el conocimiento del Kabod o del honor de Hakadosh Baruj Hu se llenará la tierra. Ese es el objetivo. El hombre le dio a Abba la Torah para que pueda lograr este propósito, pero no lo va a hacer solo, el Padre va a estar con nosotros. Entonces, cuando las personas trabajan entendiendo que el Padre está con uno, la gente va trabajando, ¿sí? Va creciendo en el mundo espiritual, va transformándose. Y el Padre estará con nosotros. Eso hará que nosotros crezcamos, la relación con el Padre será mayor, será más grande. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento el hombre acepta las cosas del Padre? Cuando el hombre es espiritual, busca lo espiritual. Cuando el hombre está enfocado en las cosas terrenales, no busca lo espiritual, sino solo la satisfacción terrenal. Por eso Raúl Shaul decía a los Corintios, 1 Corintios 2:14, lo puedes leer, Elisha, por favor, tu arrabá. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Hashem, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De Baruch Hashem. Ahí está. El hombre natural no acepta las cosas del... ¿Qué hablamos del hombre natural? El hombre que no tiene el conocimiento de Abba, ¿sí? Ese es el hombre. ¿Sí? Pero aquí hay algo muy importante. ¿Sí? ¿Quién recibe esa sabiduría del Padre? ¿Quién puede recibir las cosas que el Padre nos da a través de la Torah?
el que quiere trabajar con Abba, el que quiere crecer. El punto es que no está solo, como Yeshua mismo lo dijo, ¿sí? Es la misma objetivo que tenemos que tener en cada paso en nosotros, en cada paso que damos, en cada paso que damos en nuestra vida, en cada momento que nosotros nos dirigimos en nuestra existencia. Estamos manifestando la grandeza del Padre. No solamente eso, Él está envuelto en cada paso. Por eso Yeshua dijo esto, Juan 14, 18 al 20. Lo lees, por favor, Víctor. Ahora va. Dice, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. De Barijeche. Ahora va. No los voy a dejar huérfanos, dice Yeshua. Me voy a ir, pero no voy a morir. Y no los voy a dejar fuera, no los voy a dejar huérfanos. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Quiero que entendamos esto. Quiere decir que está envuelto en nuestras vidas. Como Abba le dijo al pueblo de Israel, al Israel en el monte Sinaí, Él está envuelto al dirigir cada paso. Cada paso que el Padre dijo, haz esto, está dirigiendo un paso. Y en ese paso estoy yo. En cada dirección que el Padre dio al pueblo de Israel, dice, ahí estoy contigo. No, es algo grandioso, es algo fenomenal. Es algo maravilloso que el Padre esté contigo en cada cosa que Él dice que hagas. Él está ahí. Él dice, no te vas a estancar, vas a sacar tu potencial. El cuadro está creado, el mundo está formado para que saques tu potencial, no para que te estanques en él. Cada cosa que te digo que hagas, yo estaré contigo. Es una labor titánica, pero tú vas a hacer algo superior. Tú vas a impactar este mundo, tú vas a crear algo diferente, tú vas a transformar la tierra, tú me vas a representar a mí, tú vas a manifestar mi voluntad, tú vas a manifestar mi existencia, tú vas a mostrar cosas maravillosas, no te vas a vender por algo barato que te ofrece el mundo, ¿sí? Es algo maravilloso, es algo poderoso, ¿sí? Entender que nuestras acciones impactan el mundo, lo transforman, es algo impresionante. ¿Sí? Lusato habla de esto diciendo que cuando nosotros declaramos, cuando nosotros entendemos que cada mandamiento y cada paso que el Padre nos dio está con nosotros y que podemos transformar el mundo si nos enfocamos en las cosas espirituales, sí, haciendo las cosas físicas, pero dándoles el sentido espiritual, entonces tendremos muchas respuestas, vendrán respuestas, ¿sí? Y entonces también vamos a entender los tiempos que son buenos. Y también vamos a entender los tiempos que son difíciles. Y aprenderemos de la sabiduría que existe en cada momento, bueno, en cada momento que es difícil. Y también los Atos dice que si llegamos a entender esto, vamos a entender que el hombre es el centro de toda la creación. Y que es tan poderoso el hombre que el mundo está basado en las acciones del hombre. Que el mundo puede ser destruido por las acciones del hombre. El mundo puede ser transformado por las acciones del mundo, del hombre. El hombre puede generar una transformación, una grandeza, si sigue lo que hace el Padre, o puede ir tras lo contrario y destruir. Quiere decir que todo está bajo los pies del hombre, o todo está bajo el control de los pies de los hombres. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender, o se nos va a hacer clara la historia, lo que ha pasado en el mundo, en la historia de la humanidad. Y cómo se daña a sí mismo y cómo va en contra de sí mismo. Y entonces, la pregunta de los $1,000,000,000, porque a mí ya se me hizo muy poquito que digan la pregunta del $1,000,000, porque la del $1,000,000 pues ya se me hace corta. Ahora tenemos que hacer la pregunta de los $1,000,000,000 o de los miles de millones de dólares. Es, ¿para quién estoy viviendo? ¿Vivo para un mundo venidero, sabiendo que Abba está conmigo? ¿O me estoy vendiendo barato? ¿Qué estoy haciendo con mi mundo, con mi tiempo libre? Digamos,
Puedo tener entretenimiento, sí, pero también tengo que tener en mi mente el servir a buscar lo espiritual. También tengo que pensar en cómo estoy orando, de qué forma me dirijo, para qué oro o para quién estoy orando. Y cómo estoy encontrando sabiduría o de dónde obtengo la sabiduría y dónde la estoy obteniendo, o sea, dónde la estoy obteniendo. Obviamente debíamos de pensar en la Torah, porque el hombre no puede ir en contra de su propia naturaleza, que es ser divino. Mire bien, le voy a explicar esto de otra forma. Cuando el hombre, el ser humano, cualquiera de nosotros, toma un vaso, una taza, y vamos a la llave, y tomamos agua de ahí, la retiramos, o vamos a decirlo de otra forma, si vamos a un río, a un lago, al mar, tomamos agua, lo quitamos de la fuente, poquita o mucha. ¿El agua deja de cambia sus propiedades por quitarla de ahí? No. Si yo agarro agua del río, sigue siendo agua del río. Si yo saco de agua del mar, sigue siendo agua del mar. Si agarro de la llave, sigue siendo agua de la llave. Aunque la quite de la fuente, sigue siendo el agua de donde la tomé. Sigue siendo el agua, no cambia sus propiedades. La composición de las moléculas del agua no cambia, sigue siendo la misma que de la fuente. ¿Se me está entendiendo lo que le quiero decir? No importa dónde la tire, no importa dónde la vierta, no importa dónde la ponga, el agua sigue siendo de la fuente de donde la tomé. No cambia sus propiedades. Si nosotros venimos a este mundo y fuimos creados a la imagen del Padre, y Él insufló su ruaj en nosotros, por estar en otro lado, no cambia que somos de la fuente, de la cual fuimos tomados para ser puestos aquí. No cambia. Ahora déjenme le explico así, más profundo. Dentro de los compuestos de la creación de los minerales o de los líquidos dentro de la Tierra, se genera a través de la composición de dos grupos, o una organización de dos átomos. Según su orden y su disposición específica, se genera algo material o físico. Así, la composición del agua todos la conocemos, ¿sí? Que es oxígeno e hidrógeno. Y tenemos dos oxígenos, dos H2O, que es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Esa es su composición del agua. Entonces, mire bien, si otro átomo se une a la composición del agua, ¿deja de ser agua? No, no deja de ser agua. Pero tiene algo que se le añadió. Y eso algo que se lo añadió le hace que funcione de una manera diferente. Pero no deja de ser agua. Vamos a entender, pues, se lo voy a explicar ahora, ¿sí? ¿Sabe lo que es el perióxido de carbono? El agua oxigenada. El agua oxigenada tiene H2O2, o sea, 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Tiene lo mismo que el agua? ¿Tiene la misma composición de los mismos elementos? Sí. ¿Tiene la misma cantidad de los elementos? No, porque tiene 2 de oxígeno el agua y 1 de hidrógeno. Y el agua oxigenada tiene 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. El extra de oxígeno, ese átomo extra de oxígeno, lo hace que se comporte diferente al agua. Hace que si se la pone el pelo, lo aclarezca. Que si lo pone a la ropa, la emblanquece. El extra de oxígeno la hace que tenga al contacto con el aire, que tenga una reacción química que blanquea o que decolora. Pero sigue siendo agua con una composición extra que la hace actuar diferente. ¿Sabe qué significa lo que le estoy diciendo? Que puede ser agua con algo extra, pero no deja de ser agua, sino que
tiene un comportamiento diferente. Eso pasó con nosotros. Salimos de la fuente, no dejamos de ser de la fuente. Estando en este mundo se nos pegó algo físico que nos hace comportarnos de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para volver a hacer el agua, conforme la fuente, se tiene que quitar ese extra oxígeno que se le añadió al agua, se le quita y entonces vuelve a ser el agua natural. Para que el agua sea como debe de ser, tiene que tener en orden sus átomos y sus estructuras. Y eso es solamente quitando lo que se le añadió. El agua vuelve a ser igual que la fuente cuando se comporta igual en el momento que se le quita el átomo de hidrógeno que se le añadió, perdón, de oxígeno que se le añadió. Así nosotros, cuando quitamos en el mundo, el enfoque del mundo físico, quitamos lo que se nos añadió y entonces somos iguales que la fuente. Por eso Yahshua decía que a través del conocimiento de la Torah y trabajar con el Padre y enfocarnos en lo que es divino, adquirimos también la fuerza divina de la fuente y hacemos cosas maravillosas. Y con esto cierro. Juan 17, 22 a 23, ¿lo puede leer, por favor? La van toda Rabá. No le escuchamos. Creo que tiene su mute. Ok. Dice, no le escuchamos nada. Toda raba. Ay, ¿no escuchó? Ajá, estaba bloqueado el micrófono. Ay, sí, como que se bloqueó solito, perdón. Lo voy a leer otra vez. ¿Mm? La honra que tú me has dado, yo he dado a ellos para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo, unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Toda De raba. varios perdón. Ok, no importa, toda raba. Mire bien qué importante está lo que está aquí, lo que está diciendo Yeshua. Yo les doy la honra que me has dado para que sean con nosotros uno. ¿Qué quiere decir? Volver a la fuente, hacerse un nejá con la fuente. ¿Por qué por qué se pueden hacer uno cuando Yeshua les da la unión? Les da su cabot. ¿Para qué nos da Yeshua su cabot? Ese cabot que nos da Yeshua es para volvernos a unir, es quitarnos lo que estaba añadido. Y la única, no es que esto va a ser por obra de magia, es que nos enseña cómo hacerlo a través de el amor a la Torah, el servir a Hakadosh Baruj Hu, enfocándonos en hacer lo que nos ha mandado, en unirnos para que la Torah quite en nosotros lo que se nos ha añadido. La Torah nos dice cómo separarnos y no estancarnos, aún viviendo en lo físico, sino transformando lo físico. Cuando nosotros hagamos eso, oiganme lo que le voy a decir, ningún ángel superará la manera con la cual fuimos creados. No habrá ángel creado que sea más grande que nosotros. ¿Por qué? Porque transformamos lo físico en espiritual. Porque lo que se nos añadió se quitó. Y la única manera de volver a la fuente es cuando se quita lo añadido y vuelve a ser original a la fuente. Entonces la reflexión de todo eso es, ¿camino hacia mi objetivo, hacia la meta del Padre, o me estoy vendiendo barato? ¿Quién soy? ¿Y qué opciones tengo? ¿Puedo decir a dónde pertenezco? ¿Hacia dónde me dirijo? Me sorprende el Hakadosh Baruj Hu, me sorprende la grandeza de la creación, me sorprende, me maravilla la Torah, me maravilla lo que Yeshua hizo, me maravilla su sabiduría, me maravillan las cosas que estoy haciendo por Abba. Porque déjeme le digo algo.
No puedo decir que pertenezco al reino de los cielos si no hago nada por el reino de los cielos. ¿Sí? No hacer nada es ser inconstante, no es real. El resultado no será lo mejor. La grandeza de aquí es que lo que nosotros estemos haciendo, recibamos del Padre sabiduría y entendimiento, lo vivamos para transformar. Tengo dos opciones. Puedo venderme barato o ser quien debo de ser. Vivir para lo que fui creado. Caminar en el reino de los cielos para transformar y ser transformado y transformar. Maravillarme y tener en mi mente que muchas gentes se enfocan en perseguir la esclavitud o exigirse a sí mismos, aún perder conciencia, fortaleza por seguir las cosas del mundo. Y no se esfuerzan por querer ser como el Padre nos mandó a ser. Luz para este mundo, transformación de este mundo. Y que podamos lograr el objetivo de ser para lo que fuimos hechos a ser. No ir en contra de nuestra naturaleza, sino sacar el potencial que está dentro de nosotros. Que este cuerpo me puede dirigir a lo físico, pero que el ruaj que está dentro de mí, en el Shama que es eterno, es puro, guíe y someta al cuerpo y lo transforme en luz, o que vayamos persiguiendo el placer del mundo, vivamos, comamos y bebamos, y entonces no veamos la bendición de la transformación. O destruyamos la naturaleza o la transformemos. En nosotros está la grandeza. Esto es lo que debemos de entender. En Yeshua, en la Torá, no caminamos solos en lo que el Padre nos dice y no estamos solos. Cada mandato que nos da Él está con nosotros. En cada paso que damos, que Él nos manda, está con nosotros. A donde quiera que nos manda, está con nosotros. Está envuelto en nuestras vidas. Lo hemos invitado a formar parte de nuestro ser. Lo hemos invitado a ser parte de nuestra vida. Y a nosotros se nos ha llamado a ser lo que fuimos, por lo que fuimos creados, el centro de la creación, el que transforma el mundo, el darnos la oportunidad de estar, de conocer, de profundizar con Abba, de hacer cosas mayores de las que Yeshua hizo y no vivir en un estado inerte, pensando que no tengo la capacidad de hacer nada, sino enfocado en que esta es mi limitación, minimizándome a mí, vendiéndome como lo pasó con Jacob y Esab, vendiendo por un plato de lentejas la primogenitura, vendiendo tan grande bendición. Quiera Hakadosh Baruj Hu entendamos la gran labor que tenemos y el gran objetivo de nuestra vida y nuestra existencia en este mundo, porque entre más busquemos lo divino, más entendemos para qué estamos aquí, más respuestas vendrán a nuestra vida, más entenderemos por qué nos pasan situaciones difíciles, mejor sentiremos la presencia que el Padre camina con nosotros donde quiera que vamos. Quiera lo entendamos, lo meditemos, lo analicemos, nos alimentemos y crezcamos con esto. Que el Padre los bendiga y nos dé la fortaleza y podamos realizar y ser para lo que fuimos creados ser. Que el Padre nos bendiga. ¿Puede sellar esta enseñanza, Shakin, con una oración, por favor? Toda Rabá.